pasar por el Mar Rojo, ellos llegan al desierto. Y estando allí, antes de eso, Dios llama a Moisés al Sinaí, al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí le da diferentes instrucciones, dentro de las cuales le explica las medidas y las directrices para crear el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era la necesidad de Dios de estar con nosotros. Él habitaba en el medio del campamento. El tabernáculo estaba ubicado en el medio y estaba hecho para moverse. Debían moverse porque obviamente ellos estaban viajando. Y lo más lindo de todo es que ellos antes, ustedes dirán, pero ajá, ¿de dónde sacaron todo? Porque eran grandes, columnas, diferentes cosas, había materiales muy costosos. Y fue porque cuando ellos salieron de Egipto, los egipcios le dieron parte de las riquezas, o muchas riquezas, a ellos. Y con eso ellos empezaron a construir el tabernáculo. El tabernáculo estaba hecho de oro, de plata, de bronce, telas muy costosas, que cada una representa diferentes cosas. El tabernáculo fue el preámbulo para muchas cosas. Luego se construyó el templo, pero el tabernáculo, obviamente, como la pastora decía, la Biblia es un libro de promesas y cumplimientos. Y el tabernáculo solo era una promesa, que en ese momento quizás no lo entendían, pero ahora nosotros sí. Y nosotros no solo lo entendemos, sino que lo vivimos. Entonces vamos a dejarle un video para que puedan visualizarlo y luego nuestro hermano Richard les hará una explicación más. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, hacia el sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud por un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Las clavijas de las columnas y sus molduras serán de plata. Y de la misma manera al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Las clavijas de sus columnas y sus molduras serán de plata. Y el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de unos 50 codos con 10 columnas, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del este, hacia el oriente, habrá 50 codos. Y en el ancho del atrio por el lado del este, hacia el oriente, habrá 50 codos, y las cortinas de un lado serán de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y al otro lado habrá 15 codos de cortinas con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y para la entrada del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra de bordador, con sus 4 columnas y con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus clavijas de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos. Sus cortinas serán de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los enseres del tabernáculo para todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Bien, vamos a ver. A mí me gusta, yo soy docente, me gusta que la clase sea interactiva, lo que la gente pueda ver y opinar. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. ¿Qué ven ustedes allí? ¿Qué pueden observar? ¿Qué pueden observar allí? El tabernáculo, bien. El tabernáculo. Muy bien. ¿Qué más en el ambiente? ¿Dónde pueden estar ellos? ¿En qué parte? En un desierto, exactamente, en un desierto. Ok, de repente allí no sé, pero por aquí hay como un animal común. Puede ser un buey y aquí una entrada. Bien, entonces, ellos estaban en el desierto del  Ok, vamos a hablar del contexto histórico.
Después de la liberación de Egipto, los israelitas estaban en un proceso de formación como nación y necesitaban un lugar donde Dios pudiera habitar en medio de ellos. Por eso vimos en la anterior lámina que el tabernáculo estaba en medio del campamento. Dios quería habitar en medio de ellos. Imagínense ustedes que Dios quiera habitar en medio de su pueblo, es algo grande. Dios instruyó a Moisés en el monte Sinaí para que construyera un santuario portátil que acompañara a Israel en su camino hacia la tierra prometida. Vean ustedes que Dios les da instrucciones muy precisas a Moisés en cuanto a las medidas, en cuanto a los materiales, en cuanto a la construcción. Es un tabernáculo que Dios le da cada una de las medidas muy precisas. Sigamos, en este periodo fue crucial, ya que representa la transición de una esclavitud en Egipto a una nación con relación especial con Dios. La estructura del tabernáculo reflejaba la santidad de Dios y la necesidad de la pureza y reverencia en su presencia. Ok, bien, voy a leer esta cita bíblica en Éxodo 25, del 1 al 9. Estas fueron las ofrendas para el tabernáculo. Va muy bien con lo que la pastora estaba hablando al principio. Fíjense lo que dice. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que diere de su voluntad, o sea, de corazón. De corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, oro, azul, púrpura, carmesí, vino fino, pelo de cabras, pieles de carnero, tenías de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de loción y para el incienso aromático, 7 piedras de ónice y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Ya hablaremos más adelante de eso. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Vean todos los materiales con la precisión con que Dios habló a Moisés. Y esto, bueno, ¿qué nos habla allí? Nos habla de la ofrenda, y una ofrenda de corazón. Dieron oro, dieron tantas cosas, como explicó Leslie. Ellos salieron de Egipto, ellos no salieron con nada, ellos salieron también con oro, salieron con especies, y todo ellos pudieron darlo para qué, para la construcción del tabernáculo, según Jehová le dijo a Moisés. Bien, ahora, el tabernáculo se construyó, o sea, se instaló, mejor dicho, porque no era una construcción, era desmontable. Se instaló en la península del Sinaí. Vamos a ver, el globo terráqueo. ¿Qué continente es este que está aquí? África, ¿no? Y por aquí, ¿qué queda? ¿Qué país queda por aquí cerca? Egipto. Bueno, la península del Sinaí actualmente es parte de Egipto. Esta es una región desértica donde actualmente viven unas 600.000 personas. Entonces, fíjense la ubicación geográfica de donde se construyó el tabernáculo. Recuerden que ellos salieron de Egipto. Entonces, bueno, están ubicados aquí, y aquí fue donde se instaló el tabernáculo. Bien, estas son algunas fotos de la península del Sinaí. Vean que es un desierto, un paisaje muy árido con poca vegetación. Ok, ahora, hablando del contexto, tenemos que saber en qué época se construyó el tabernáculo, que fue en el siglo XV a.C., aproximadamente unos 1500 años a.C., donde fue en el desierto del Sinaí. Y ahora tenemos que hablar de los personajes bíblicos que sirvieron en el tabernáculo. Vamos a empezar por Moisés. Moisés recibió las instrucciones divinas para construir el tabernáculo y supervisó su construcción. Eso lo podemos leer en Éxodo del 20 al 25. Bezalel y Oliab
fueron artesanos designados por Dios para construir el tabernáculo y sus utensilios, dotados de sabiduría y habilidad. Artesanos de primer orden y de primera categoría que escogió Dios. Aarón, como sumo sacerdote, desempeñó un papel central en los sacrificios y en la administración del sacerdocio en el tabernáculo. Se puede leer en Éxodo 28, 29. Y por último, los sacerdotes y levitas, que servían en diferentes funciones, desde ofrecer sacrificios hasta mantener el orden y la limpieza del lugar sagrado. Así como nosotros servimos aquí en la iglesia, los levitas también lo hacen en el templo. Vi que hoy, bueno, mantienen el lugar limpio, los servidores, y eso también lo hacían los levitas en el tabernáculo. Vamos a hablar de los personajes Bezalel y Oholiab. ¿Quién me puede decir qué estarán haciendo estos dos hombres aquí? ¿Qué estarán haciendo? ¿Ah? Esculpiendo, muy bien. Y Dios designó artistas para que hicieran esculturas y arte dentro del tabernáculo. Él escogió a Bezalel y Oholiab. Entonces, bueno, aquí podemos ver el llamamiento de Bezalel y Oholiab. Voy a leer esta cita bíblica que está en Éxodo del 30 al 35. Vean ustedes. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad que Jehová ha nombrado. Imagínense ustedes, Jehová ha nombrado, los nombró, o sea, los llamó, los nombró, a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Imagínense eso. A la primera persona de la cual que se habla, que fue llena del Espíritu de Dios, fue a Bezaleel, que no era artista, perdón, que no era sacerdote y tampoco era profeta, era un artista, era un artesano, una gente con conocimiento. Y fue el primero que fue llenado del Espíritu de Dios. Sigamos aquí. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce, en la talla de piedras, en caspe, en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón que puede enseñar, así como a Oholiab, hijo de Isamar, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría del corazón, para que hagan toda obra de arte, de invención y de bordado, en azul, púrpura, carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y Oholiab, y en todo sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer toda obra de servicio del santuario, harán todas las cosas que Jehová ha mandado. Entonces, ¿de qué nos habla? De que ellos, aparte de tener ciencia, arte, son personas ingeniosas, tenían la habilidad ¿para qué? Para enseñar, así como los maestros. Ok, ahora, vamos a ver. Estas son unas preguntas de reflexión o discusión que no la van a contestar aquí, sino que ustedes la van a internalizar. Bien, ahora, fíjense que Bezalel y Oholiab eran artistas, eran trabajadores, tenían un oficio. Ahora, aquí cada uno tiene un oficio o un trabajo. Ahora, ¿cómo percibes tu trabajo actual en relación con el llamado de Dios para tu vida? Una pregunta que cada quien se hará. ¿Crees que esto es lo que Él te ha llamado a hacer, al menos por ahora? Son preguntas que ustedes se harán. Bien, ahora vamos a hablar del personaje Aarón. Aarón, como sumo sacerdote, desempeñó un papel central en los sacrificios y en la administración del sacerdocio en el tabernáculo. Eso lo podemos leer en Éxodo del 28 al 29.
Entonces, Aarón era el sumo sacerdote. El primer sumo sacerdote fue Aarón. Aquí podemos ver las vestimentas de Aarón que la vamos a describir un poquito más adelante. Ok, muy bien. Fíjense la vestimenta. Cada parte de la vestimenta significa algo. Dios, para Dios todo tiene un propósito. Entonces, vamos a empezar por esta parte que está aquí. Túnica de lino fino. ¿Qué representa el lino fino blanco? Representa a Cristo, representa a la santidad, representa lo pulcro que fue Cristo en su andar, lo juicioso, lo bueno que fue, siempre limpio, sin mancha. Eso es lo que significa el lino blanco. Ahora, este pectoral que está aquí, como pueden ver, se llama el pectoral con piedras preciosas. Eran 12 piedras y cada piedra representaba una tribu de Israel. Aquí en la mitra, que era un turbante que usaba el sacerdote, tenía también esto se llama, en la mitra, es el turbante especial que debió usar el sumo sacerdote en su cabeza. Sobre la mitra debía colocarse una lámina de oro especial que se describe a continuación en Éxodo 28, del 36 al 37. Y aquí dice, aquí una inscripción que, bueno, aquí no se lee por el tamaño, que dice santidad a Jehová. Esta lámina de oro tiene inscrito y dice santidad a Jehová. Vamos a ver. También, aquí había unas piedras de... Ok, estas piedras que están aquí eran unas piedras de ónice que están en los pectorales. Ok, estas piedras representaban el peso de la responsabilidad del sumo sacerdote. Así como aquí había unas campanillas que sonaban cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Cuando entraba al lugar santísimo, estas campanillas sonaban porque él caminaba dentro del lugar santísimo y se escuchaba que ahí estaba el sumo sacerdote vivo. ¿Por qué? Porque las personas o el sumo sacerdote tenían que estar purificado para poder entrar allí. Si no lo estaba, podía morir ante la presencia de Dios. Entonces, estas campanillas sonaban porque indicaban al pueblo que el sacerdote todavía estaba vivo. Vamos a ver, también estaba el manto azul. El azul que representa, el cielo. El cielo representa donde está Dios, el azul del cielo. Y bueno, vamos a seguir en la otra lámina, por favor. Ok. Otro de los que servían en el tabernáculo eran los sacerdotes y levitas. Bien. Ahora, aquí hay una distinción entre ellos, fíjense. ¿Qué pasa? Todos los sacerdotes debían ser levitas, mas todos los levitas no eran sacerdotes. Entonces vamos a explicar un poco. ¿Qué? Bien, los sacerdotes y levitas servían en diferentes funciones, desde hacer sacrificios hasta mantener el orden y la limpieza del lugar sagrado. Ahora bien, los levitas eran de la tribu de israelitas descendientes de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. Y los sacerdotes de Israel eran un grupo de hombres calificados de la tribu de los levitas que tenían responsabilidades en aspectos del culto en el tabernáculo o templo, según la ley. Todos los sacerdotes debían ser levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Ahora, ¿qué específicamente hacían los sacerdotes? También entre los sacerdotes, también entre los descendientes de Leví, fueron escogidos los sacerdotes de la familia de Aarón. Los sacerdotes descienden de la familia de Aarón, nombrados como sacerdotes. De eso, en cierta forma, los volvía encargados de los levitas en general. O sea que ellos tenían como un rango un poquito más arriba de los levitas.
Están los sacerdotes y luego los levitas. Ok, bien. Funciones de los levitas, para resumir un poco. Primero, cuidado y el transporte del tabernáculo. Ellos lo desmontaban y lo armaban, el tabernáculo. Asistencia en el servicio sacerdotal, ayudaban a los sacerdotes. Cuidado del tabernáculo y sus utensilios y el servicio en el campamento. Aquí, funciones de los sacerdotes. Ya hablamos de los levitas. Ahora, primero, los sacerdotes, sus funciones eran ofrecer sacrificios de ofrenda. El sacerdote podía estar en el altar. Los sacerdotes tenían acceso al altar, al lugar santísimo. Ellos podían entrar en el lugar santísimo, podían bendecir y enseñar al pueblo. Ellos eran encargados de enseñar la ley, los sacerdotes, y mantenerse en pureza y santidad. Ok, bien, hablando de la pureza y santidad, el Levítico nos habla algo sobre eso. Se establecen reglas sobre la santidad de los sacerdotes. Escuchen bien lo escrito que es, enfatizando la necesidad de su pureza y consagración a Dios. Estas leyes prohíben a los sacerdotes contaminarse con la muerte, o sea que ellos no pueden estar donde había un cadáver. Ok, excepto en caso de parientes cercanos. Y les impiden practicar ciertas costumbres paganas del duelo, como lavarse la cabeza o hacerse cortes en el cuerpo. Además, se les exige casarse con mujeres vírgenes de su propio pueblo para mantener la santidad de su linaje. Entonces, vean ustedes qué estrictas eran las normas de la ley. Ok, bien. Ahora vamos a hablar un poco del tabernáculo y vamos a llegar hasta el atrio. Hay más material, pero vamos a llegar hasta esta lámina y a la próxima y ya aquí terminamos. Fíjense. Tenemos aquí el tabernáculo. El tabernáculo de largo medía 100 codos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué medida es un codo? Bueno, es una medida antigua, pero un codo equivale aproximadamente al brazo de un hombre. Esta parte del codo a la punta del dedo, que son aproximadamente 45 centímetros. Eso es lo que mide un codo. Entonces, para que ustedes tengan la noción de la medida del codo, para que tengan una equivalencia mental. Entonces, el tabernáculo medía ¿cuánto? 100 codos de largo, 50 codos de ancho. Aquí lo podemos ver, 50 codos de ancho. La puerta, 20 codos. Vean aquí, el alto del tabernáculo, propiamente dicho de la carpa, medía 100 codos de alto por 30 codos de largo y 10 codos de ancho. Ahora, en la parte exterior, por decirlo así, el alto de la parte exterior medía 5 codos. Entonces, primero tenemos el alto, mide 100 codos por 50 codos. El tabernáculo, propiamente dicho, 30 codos de largo por 10 codos de ancho. También tenemos el lugar santo. El lugar santo está dentro de esta carpa. Digamos que esta carpa se divide por dentro con un velo. La carpa está dividida más o menos aproximadamente por aquí. Entonces la carpa, dentro de la carpa hay el lugar santo que mide 20 codos de largo por 10 codos de ancho y 10 codos de alto. El velo desde la separación, el velo hacía la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo era un espacio cúbico que medía 10 de alto por 10 de ancho por 10 de profundidad. Era un cubo perfecto. Ese cubo perfecto hace referencia a la Nueva Jerusalén, que la Nueva Jerusalén es una ciudad cúbica también. Entonces todo va, el tabernáculo va reflejando lo que Dios tiene. Porque Dios le dice a Moisés que el tabernáculo es nada más reflejo y sombra de lo que está en el cielo, solamente reflejo y sombra. Así que ustedes se pueden imaginar las cosas que Dios nos quiere. Próximo. Ok, hasta aquí vamos a llegar hasta el atrio.
Entonces, fíjense que el atrio es la parte exterior del tabernáculo. La tienda del tabernáculo es otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos en el atrio? En el atrio tenemos una entrada. En el atrio solamente pueden estar los levitas y sacerdotes. Para dentro del tabernáculo no puede entrar nadie. Nadie del pueblo, solamente los encargados, solamente los levitas y los sacerdotes. Ahora bien, aquí tenemos las columnas. Tenemos las columnas. Tenemos también las molduras. Estas molduras que están aquí, que unen las columnas, que unen las esquinas. Es para como, esto aquí podría ser como para empatar las esquinas. Tenemos también el número 10, que nos dice que es el altar de bronce. En el altar de bronce era donde se hacían los holocaustos, o sea, el sacrificio de los animales que traía el pueblo. Bien, ¿para qué eran luego los sacrificios? Los sacrificios eran para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué se hacía? El día de la expiación venía el israelita, ya reconociendo su pecado, venía con un animal, podría ser un carnero, podría ser un becerro, podría ser un cordero también. Entraba, lo dejaba en la entrada. Simbólicamente el pecado tocaba la cabeza del animal, le transmitía el pecado, por así decirlo, simbólicamente, para que el pecado lo llevase el animal, y el animal era sacrificado por él. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era la muerte, y en este caso el que moría era el animal inocente, entonces él quedaba libre del pecado. Pasaba el animal y era quemado en el altar de bronce. El altar era hecho de bronce porque el bronce era el material que más resiste el calor, un material muy resistente al calor. Luego aquí tenemos el número 12, que es la fuente. La fuente es donde los sacerdotes se purificaban, se lavaban las manos. Se lavaban las manos para poder hacer todas las actividades dentro del tabernáculo. Aquí ellos se purificaban, se lavaban sus manos. Entonces esto nos da un reflejo de cuando Jesús en la última cena le dice a Pedro que él quería lavarle los pies a todos sus discípulos. Entonces Pedro le dijo, pero Jesús, aparte de los pies, yo quiero que me lave las manos y la cabeza. Pero Jesús le dijo, no, es suficiente con que te laves los pies, porque ya tú has sido lavado de las manos y la cabeza, y ya lo he hecho está, ya ha sido salvo por él, ha sido salvo de pecado. Bueno, quiero dejarlo hasta allí porque hay otra, el tabernáculo también tiene el lugar santo y el lugar santísimo, que será explicado en otra sesión. Bueno, pues gracias por la explicación tan explícita de cada espacio. Hoy vamos a enfocar, como él decía, en el atrio. El atrio, en hebreo, la palabra para atrio es hatzer, que se traduce como patio, recinto o corte. Eran los espacios abiertos que rodeaban el tabernáculo. El atrio mantenía a raya a las multitudes, porque no todo el mundo podía entrar. De hecho, aunque tú llevaras tu ofrenda, lo que más podía haber visto la mayoría de esas personas era el altar, era lo más que veían, no podían entrar. El atrio tenía un velo y la gente solo hacía, como decía Richard, llevaba la ofrenda, tocaban su cabeza y se la entregaban al sacerdote, no entraban. Entonces la cerca era de lino blanco. El blanco, como decía Richard, significa santidad. ¿Sabían que en las bodas del Cordero la esposa se vestirá de lino fino, blanco y resplandeciente? ¿Y saben por qué? Porque serán las acciones de los justos. Las acciones de los justos vestirán a la esposa, la iglesia, de lino blanco, de santidad. Entonces,
Esto representa la santidad que Dios exigía para presentarnos delante de Él. Era una proclamación clara de que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sus columnas eran de bronce y el bronce representaba la transformación y la purificación. Esto hablaba del juicio de Dios y la necesidad de la purificación para acercarse a Él. También tenían plata. La plata es un símbolo complejo, porque puede significar tanto redención como traición. Por 20 monedas de plata entregaron a Jesús. Pero resulta que aquí Dios habla de un pago. La plata significa un pago. Entonces el tabernáculo en sí es una proclamación de amor y de sacrificio que Dios hacía silenciosamente y a toda voz para todos. ¿Sabes de qué decía? ¿Sabes qué? No vas a poder seguir. En el Edén fuimos apartados por el pecado de Dios. Y en el Edén había querubines cuidando la puerta. No podían entrar. No había manera. Aquí Él presentaba un velo. Y aunque no podían entrar, ellos podían ver el sacrificio que se hacía, el altar. Había una sola entrada que contenía el lugar santísimo. El portón siempre debía mirar hacia el este. Cada vez que movieran el tabernáculo, el portón debía mirar hacia el este. No había forma de que estuviera para el otro lugar. Siempre debía mirar al este, al amanecer, al sol naciente. Y en Malaquías hay algo que dice, hay un versículo que dice, más a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. La tribu de Judá fue elegida para acampar al frente, al este. O sea, siempre estaban al frente de ese portón. Y de allí vino la salvación. Esa entrada simboliza a Cristo. Solo por Él podemos tener salvación y perdón de pecados. No hay otra entrada, no hay otra manera, no hay nada. Lo último que se levantó para el tabernáculo fue la puerta. Fue lo último. No hubo nada antes de eso, solo la puerta. Con eso finalizó. Y es lindo porque cuando Jesús terminó, Él dijo, fue consumado es. Y cuando levantaron el velo, fue consumado el tabernáculo. No había más nada que hacer, la obra estaba completa. Entonces, el altar de sacrificio estaba ubicado en el atrio. El altar de sacrificio estaba ubicado en el atrio y era lo primero que encontraban al entrar. El altar era el fundamento del tabernáculo. Sin el altar no hacían nada, necesitaban el altar. Era el fundamento del tabernáculo y la adoración de toda la nación. La vida de cada uno de ellos dependía de ese altar, porque sin sacrificio no había perdón y sin derramamiento de sangre no había salvación. En Éxodo 27:1 él especifica cómo era el altar. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. El número 3 simboliza la deidad. Nosotros creemos en un Dios que se manifiesta en 3 personas o de 3 maneras, pero es un solo Dios. Y aquí es muy lindo porque Él lo dice, 3 codos. Las medidas no eran cualquier cosa, todas las medidas tenían explicación. El altar estaba hecho de madera de acacia y hay algo que sobresale de esa madera y es la durabilidad. Ella está en muchos lugares aquí en ese desierto, es muy abundante, pero lo que más sobresale de ella, la cualidad más fuerte, es que es dura para siempre. Entonces el altar no estaba en un foso, no era de fácil acceso para las personas, para los sacerdotes, es decir, que ellos debían ofrendarlo y cargarlo. No era que, ¿sabes? Más fácil hubiera sido que hubiera sido en un foso. Tú traes el animal, lo matas y lo lanzas. Pero no fue así, no era así.
decía que no era para conveniencia humana. El altar debía subir una especie de rampa y muchas veces debía descargar la ofrenda. Si era un buey, imagínense el peso de un buey subiéndolo a entregarlo. Si era un cordero, si era lo que sea, porque la mayoría de las veces era eso, muy poco, era una paloma. Los pecados eran muy pesados. Entonces el altar no fue hecho para acomodar a los sacerdotes. El altar requería un servicio incómodo para ellos, pero siempre con adoración. Siempre debía ser con adoración. Para entrar al altar no debías y no era permitido acercarse o colarse por debajo de las cortinas, porque quizás dicen, bueno, pero si yo no puedo llegar, yo entro por aquí, lanzo el beso, el primero que hiciera eso moría en el acto, porque eso era un lugar sagrado, la presencia de Dios moraba ahí. Y eso representa a que la única forma para entrar a la presencia de Dios era por la entrada principal. ¿Quién es la puerta? Jesús. No hay forma de colarse para llegar a Él, no hay manera, no hay ningún logro humano, no hay ningún juicio humano perfecto que te haga entrar a la presencia de Dios. El único por el que puedes entrar es por Jesús. Amén. Entonces, desde el Edén en adelante, el pecado nos separó de Dios. Era necesario los sacrificios para cubrir, como decía Richard, cubrir nuestros pecados. Por eso la sangre era necesaria. No quitaba los pecados, solo los cubría temporalmente, permitiendo así que la persona se acercara a Dios. Entonces el mensaje era claro. Para estar en la presencia de un Dios santo se requería un derramamiento de sangre. Sin sangre no hubiera podido. En Levítico, como decía él, hay muchas leyes, son muchas cosas, pero hay una que él dice, no comas sangre. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Era pecado comer sangre, porque la sangre era para la expiación. Nosotros no podemos comer la sangre de Cristo, debemos tomarla por fe. Pero nosotros no podemos ir y decir, ay no, bueno, yo me tomo la sangre de un animal y por eso soy sano. No podemos, es pecado. Eso es pecado para Dios. Entonces, después del altar, los sacerdotes debían ir a la fuente. Estaba el altar, le entregaban el sacrificio, se llenaban de sangre, debían llenarse de sangre, y luego estaba la fuente, donde ellos se purificaban, y luego entraban. Yo le decía hace poco a ellos, estudiándolo, que realmente el tabernáculo es nuestra vida. Nosotros debemos ver así. Si tú recibes a Cristo, recibes su sacrificio, eres purificado al bautizarte y eres una nueva criatura y puedes tener acceso a la presencia de Dios. No hay forma, no hay otra. No puedes colarte por aquí, brincar acá, no hay, porque morirías. Entonces, en la entrada del atrio había una cortina de 20 cojos, hermosa cortina, de color azul, púrpura y carmesí. El azul, por eso lo colocamos, representa la autoridad y el poder de Dios. El púrpura, la realeza y la riqueza. El carmesí, la sangre, el sacrificio y la dignidad. Cuando tú recibías el sacrificio, tu dignidad volvía a ti, ya no eras un pecador, ya podías presentarte ante las personas porque estabas libre. Pero resulta que, como conocemos de colores, sabemos que el azul y el rojo da morado o púrpura, ¿cierto? Entonces el púrpura es una mezcla entre rojo y azul, y lo que quiere decir es que esa es la comunión del sacrificio de lo humano con lo divino, y se vuelve lo púrpura, ¿sabes? Se vuelve él se entrega
La realeza, muchas veces los reyes dicen que ellos tienen un trato directo con Dios. Por eso se visten de púrpura, por eso el púrpura lo representa la realeza, la riqueza. Porque supuestamente tú eres un rey y tienes acceso a Dios. Y realmente es así. Es la pureza del púrpura lo que Dios decía, que Él se entregaba, Él prefería unirse a nosotros antes de dejarnos. Entonces, ahora vayamos al más bonito de todos. Vayamos a Marcos 15:16, donde dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio. Esto es Jesús. Esto es al pretorio o el patio. Y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura. Y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarlo. En el altar del tabernáculo requería demasiado trabajo, demasiado sacrificio. Yo le decía a los muchachos, con razón los sacerdotes solo habían sacerdotes, como él decía, para ciertas cosas, no hacían más nada, porque diariamente, continuamente tenía que haber sacrificios. La sangre no podía cesar, el fuego no podía apagarse, debía ser continuo, cuidarse. El agua debía purificarse, porque después de que ellos se purificaban, se ensuciaba, se llenaba de sangre, y debían limpiar el agua. Nosotros no hubiéramos podido vivir ahí. Yo decía, Señor, gracias, porque yo no hubiera podido vivir eso. Me hubiera matado primero y no podía entrar, era mujer. Ya por ahí estábamos mal. Entonces, mientras que el altar del tabernáculo requería de sacrificios continuos, la cruz fue el altar donde un solo sacrificio fue hecho por todos los pecados y para siempre. En Marcos 15:38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Cuando a Jesús lo crucifican, había algo que estábamos estudiando y decían, antes de eso, Pilatos decía: ¿por qué quieren a este hombre? Él es inocente. Y los judíos decían: mátalo, a él. Y obligaron a alguien que pasaba, antes de que obligaran a Simón, a José Sirene, ese día se entregaba a alguien. Y Pilato quería entregar a Jesús. Y la gente no, prefería que entregaran a Barrabás. Que entregaran a Barrabás, a Jesús no, a Jesús que lo crucificaron. Y cuando estudiábamos, Barrabás significa hijo del Padre. Barrabás representaba a cada uno de nosotros. No lo merecíamos, éramos unos ladrones, éramos malos, estábamos muertos en nuestro pecado. Debíamos morir ahí, porque no estábamos listos, éramos malos. Pero él, como cordero enmudeció, y no dijo nada. Él se entregó y soltaron a Barrabás. Y Barrabás nos representa a cada uno de nosotros. Fuimos libres, estábamos listos para morir y fuimos libres. Y él entró y pagó por nosotros y murió. Y dice: y el velo del templo se rompió en dos. Eso quiere decir que Él abrió la entrada. Ya no nada más vamos a ver el sacrificio y ¿será que podemos llegar a Dios? No, ya entramos, ya nosotros nos volvemos tabernáculo, porque ahora nos volvemos parte de Él. Él se vuelve parte de nosotros. El nuevo acceso a Dios sin atrios, sin cortinas. El sacrificio de Jesús fue nuestro pago. Una gracia merecida. Ya no hay más velo. No es una vez al año, es siempre.
eternamente. Gracias a Él nos podemos acercar confiadamente a Dios, en cualquier momento y en cualquier lugar. El altar de bronce del tabernáculo nos enseña que el acceso a Dios requiere sangre y purificación. La cruz de Jesús es el cumplimiento perfecto de esa verdad. Su sangre es el único sacrificio que nos purifica por completo y nos da acceso al Padre. Responde con amor a este sacrificio. Vivan con la confianza de que el camino está abierto. No vivamos como si el velo aún está impuesto, como si todavía no lo podemos ver, como si nos sintiéndonos indignos, sintiéndonos lejos. El velo ya se rompió. En 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois, dígale que está al lado, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vuélvale a decir, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos ahora? Ese sacerdote. Ahora somos nosotros ese sacerdote. Ya no somos lejos, ya no estamos lejos, ya no somos extranjeros. Gracias a su sacrificio, somos real sacerdocio. Ya no hay el único sumo sacerdote se entregó por ti. Y gracias a Él tú puedes entrar. Gracias a Él que Él pagó, el velo se rompió. Ese púrpura hablaba de que Él quería estar con nosotros. No puede vivir sin nosotros, ¿sabes? Prefirió morir antes de estar sin nosotros. Si tú no entiendes ese amor, no vas a poder vivir en Él. Entendiéndolo, es que puedes crecer en Él. Porque no es lo que tú eres, no es lo que yo soy, no es lo que la gente diga que yo soy. Yo sé lo que yo era, yo lo sé, eso no lo olvido. Pero no lo olvido porque me trauma, no lo olvido porque yo sé de dónde Dios me sacó. No porque alguien me va a acusar y me va a decir, porque cuando me quiera acusar, como dice la pastora, búscalo, ve a la cruz y búscalo. Y dime si dentro de esa sangre tú puedes encontrar quién yo era, porque yo no. Estamos llamados a anunciar su luz admirable, porque antes vivíamos en tinieblas y lo sabemos. Por algo estamos aquí, porque sabemos de dónde venimos. No es que, ay no, yo estoy aquí porque me invitaron. No, yo estoy aquí porque yo conozco a ese Dios que murió por mí, que transformó mi vida. El velo se rasgó gracias a su sacrificio. Yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que ir y buscar tablitas, cositas, nada. Solo recibirlo a Él. Es hermoso. El tabernáculo es un estudio hermoso que yo le decía a Gildo y a Richard, que tuvimos el privilegio de estudiarlo, que muchas veces somos como ese pueblo que Dios te da algo y tú dices, vamos a hacerlo, sí, vamos a hacerlo, y no tienes el entendimiento de Él. Tú lo haces, pero resulta que, como decía Richard, para Dios nada es casualidad, todo tiene un propósito. Y no hay nada más lindo que vivir en su propósito y decir, wow, tú tenías esto planificado desde antes que pasara. Él lo sabía y prefería morir. Entonces, allí donde están,